jltradio.com y Cecilia Taborelli presentan Citas Conscientes, un espacio para nutrir mente, cuerpo y alma, donde te invitamos no solo a decir presente, sino a estarlo, porque si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Citas Conscientes con Cecilia Taborelli, un espacio de reflexión y armonía. Hola, bienvenidos a una nueva cita consciente, donde te invitamos no solo a decir presente, sino también a estarlo. Y hoy estamos compartiendo esta cita con presencia y con conciencia con una persona que definitivamente siembra todo su camino con esas dos cosas, con conciencia y con presencia. Y esta persona es Emilio Carrillo. Bienvenido, Emilio. Hola, ¿qué tal? Muy buena. Encantado de estar en Citas Conscientes. Es todo un placer. Gracias, Emilio. El placer es nuestro tenerte aquí. Como te contaba un poquito antes, son muchos años de escuchar tu sabiduría y de seguirte y de nutrirme con tu saber y poder tenerte frente a mí hoy y hacer uso egoísta de todo tu conocimiento. Es como que, wow, ya me estoy puliendo los colmillos para entrarle a este tema. Tú sabes que si tú pones Emilio Carrillo, tú hablas de tanta variedad de cosas y es tan nutritivo escucharte. Pero hay un tema en particular que a mí me fascina, porque cuando te escuché desarrollarlo realmente me iluminó, realmente me abriste un mundo de claridad frente a este tema que es el tema del sufrimiento, que para muchos es una caja oscura, una caja de Pandora que no sabemos nunca cómo manejarla, cómo abrirla, si la cerramos, si la rechazamos, si la escondemos, dónde la ponemos y qué encontramos cuando la abrimos. Entonces esta es una invitación a que nos ilumines, a que nos ayudes a caminar este camino de, como si hiciéramos una radiografía del sufrimiento, ¿no? Y cada filosofía, cada religión tiene su propia perspectiva, la tuya es muy inclusiva. Entonces me gustaría empezar preguntándote, a ver si nos ayudas a entender qué es el sufrimiento para un ser humano, sobre todo en estos tiempos que corren. Bien, quizá lo primero, Ceci, cuando hablamos de sufrimiento, y es algo en el que hay una coincidencia en las distintas tradiciones espirituales, lo primero a poner de manifiesto es que el sufrimiento tiene un sentido profundo en las personas. Es decir, desde nuestra mente rechazamos el sufrimiento. El ser humano no quiere sufrir. Yo diría que es algo lógico, que es algo natural. No obstante, lo que nos han dicho los sabios y sabias, lo que nos han dicho los maestros de muchas tradiciones espirituales, es que siendo natural que haya en nosotros un deseo de alejarnos del sufrimiento, sin embargo y en paralelo deberíamos darnos cuenta de que si el sufrimiento llega a nuestra vida es para algo. Tiene un sentido profundo, tiene un porqué y un para qué. A esto hizo muchísima referencia Siddhartha Gautama Buda. Estamos hablando de hace 2600 años. Y en las distintas tradiciones espirituales se ha hecho hincapié en ello. Por ejemplo, en la tradición cristiana, ese gran místico que fue San Juan de la Cruz, incluso realizó un precioso poema que tiene como título La noche oscura, porque eso es el sufrimiento en la vida de una persona, una noche oscura, por los motivos que sean, por el fallecimiento de un ser querido, por una ruptura traumática de pareja, por problemas laborales y económicos, etcétera, etcétera, una noche oscura. Y San Juan de la Cruz, enlazando con esa sabiduría que viene de muy atrás, incluso nos tendríamos que remontar, como comentaba hace un momento, a Buda, nos dice San Juan de la Cruz: oh noche que guiastes, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntastes amado con amada, amada en el amado transformada. Es decir, este gran místico recoge una sabiduría profunda que nos indica que cuando el sufrimiento llega a nuestra vida, tiene como objetivo impulsarnos en nuestro crecimiento personal, en nuestro desarrollo en conciencia y en nuestra evolución espiritual. Ciertamente, como comentaba hace unos minutos, nuestra mente lo rechaza,
pero el que nuestra mente lo rechaza no debería impedirnos el que nos diéramos cuenta que el sufrimiento llega a remover estructuras en nuestra vida para sacarnos de una distracción alienante, de un entretenimiento necio, donde se nos van pasando los días, las semanas, los meses, los años y la vida misma sin sacarle jugo a la vida. Y llega ese terremoto, llega ese movimiento sísmico para que nos demos cuenta, para que empecemos a mirar la vida de otra manera. Y mucho más recientemente, recogiendo toda esa sabiduría, un cantautor cubano de la nueva trova cubana, Silvio Rodríguez, todavía en activo, todavía pleno de facultades, escribió una canción en 1969, por tanto es una canción que tiene ya un tiempo, que tiene el título del Elegido, El Elegido. Y en El Elegido habla de un ser de otro mundo, como somos nosotros en definitiva, que venimos a este plano, pero nuestra esencia es mucho más que este plano material. Y era un ser de otro mundo que en un momento determinado, dice la letra de la canción, decide bajar a la guerra. Perdón, quise decir a la tierra. Wow. Y dice Silvio en su canción. Y dice que este ser de otro mundo que en un momento determinado decide bajar a la guerra, perdón, quise decir a la tierra, cuando llega aquí se da cuenta enseguida, quizá por eso sea el elegido, porque se da cuenta enseguida de lo que a los demás nos cuesta mucho más trabajo darnos cuenta. ¿De qué se da cuenta este señor? De que aquí lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Fíjate qué belleza, qué forma de condensar. Lo terrible se aprende enseguida, lo hermoso cuesta la vida. Que no nos damos cuenta de lo hermoso, ¿verdad? Efectivamente, la prueba, Ceci, pongo un solo ejemplo, es que cuando estamos sanos, ¿quién valora la salud cuando está sano? No lo solemos hacer. Habrá personas que lo hagan, pero la inmensa mayoría de las personas que hoy se han levantado sanas, no le han dado valor a esa salud, no han saludado el día agradeciéndose a sí mismo y agradeciendo a la vida esa fuerza, esa energía de la salud desde el que pueden vivir las próximas horas. No. Sin embargo, en cuanto que no tenemos salud y estamos enfermos, entonces sí, ahí valoramos la salud. Y no se nos olvida ni un solo instante que estamos enfermos y lo importante que es la salud. ¿Cuánto tiempo tarda en desaparecer esa conciencia? El tiempo que tarda en llegar nuevamente la salud. En cuanto que la salud llega, otra vez nos olvidamos de la importancia de la salud. Creo que es un buen ejemplo para percibir cómo lo terrible se aprende, lo terrible se aprende enseguida y cómo lo hermoso nos cuesta la vida, y a partir de ahí comprender el papel que tiene el sufrimiento en nuestra vida. Es natural que no queramos sufrir, pero deberíamos percatarnos de que el sufrimiento tiene una razón de ser y no llega a nuestra vida por casualidad. Bueno, mira, eso creo que es lo primero, creo que es la primera reflexión en torno al sufrimiento. No, espectacular, me encanta escucharte y se me hacen neuronas que están haciendo chispas adentro de mi cerebro porque te quisiera preguntar muchísimas cosas, pero hay algo que tú acabas de decir y que me encanta, ¿no? Esto de dar por hecho muchas cosas que son buenas y de resistir el sufrimiento o lo malo, porque fuimos criados a que cuando sufrimos está mal, ¿no es cierto? Pero tú mencionabas a Buda y a mí me encanta el budismo porque sostiene que el sufrimiento es inherente a la vida misma. O sea, no podemos escaparnos del sufrimiento. Y si pudiéramos, digo, ¿no estaríamos también rechazando de alguna manera la felicidad? ¿No son las dos partes de la misma moneda? No podemos cortar al medio la moneda y quedarnos simplemente con la felicidad y no con el sufrimiento. Y tú dices, el que rechaza el sufrimiento es la mente. ¿Quién genera el sufrimiento? ¿No es la misma mente la que lo genera? Efectivamente, si habláramos desde una perspectiva científica y consciencial, científica y consciente, efectivamente tenemos que diferenciar el dolor del sufrimiento. El dolor del sufrimiento. Una cosa es el dolor, otra cosa es el sufrimiento. Una enfermedad puede traer dolor, pero hay personas que con la misma enfermedad, unas sufren y otras no. Totalmente. El fallecimiento de un ser querido conlleva dolor,
por la no presencia física a partir de ahora de ese ser querido. Pero hay personas que teniendo ese dolor sufren y hay personas que teniendo ese dolor no sufren. Podríamos decir que el sufrimiento es una interpretación que hacemos, y la hacemos fundamentalmente desde nuestro mundo emocional y sobre todo desde nuestro mundo mental, del dolor. Cuando el dolor aparece en la vida, el dolor, la ofuscación, la frustración, el no conseguir determinadas metas, el no conseguir determinados objetivos, etcétera, etcétera, eso provoca un dolor. Y ese dolor se sublima mentalmente, emocionalmente, pero sobre todo mentalmente, como tú indicas, se sublima en clave de sufrimiento. No obstante, Ceci, las tradiciones espirituales, incluida el budismo, nos han dicho que efectivamente en la vida material, en esta vida física, hay una presencia indudable del sufrimiento. Pero también nos han dado pautas, también nos han dado clave para paliar, para atenuar ese sufrimiento. En los Yoga Sutras de Patanjali, un texto que se data en el siglo II, pero que de boca a oído se calcula que tiene no menos de 2.400, 2.500 años, se analiza, muy en consonancia con las enseñanzas también de Buda, se analizan las causas de la aflicción y el sufrimiento humano. En los Yoga Sutras de Patanjali se le da el nombre de klechas. Los klechas son las causas de la aflicción y el sufrimiento humano. Y se nos enseña, se nos indica cómo paliar esas causas. Y eso sí, yendo a la raíz. Es decir, cuando en las tradiciones espirituales que estamos haciendo mención se habla de las causas del sufrimiento, estamos hablando de las causas profundas, no de los síntomas, sino de las causas que están originando esos síntomas. Es como en una enfermedad podemos intentar curarla atendiendo a los síntomas, pero todos somos conscientes de que si yo tengo fiebre, puedo tomar algo para atemperar la fiebre. Claro. Pero así no estoy solucionando la enfermedad. Exacto. Para atemperar la enfermedad tendré que ir a la causa de esa fiebre. Pues bien, lo que estos sabios y sabias nos han insistido es en la importancia de ir a las causas. Y los klechas son las causas profundas de la aflicción humana, del sufrimiento humano. Y en todas estas tradiciones, en todos estos textos, estos sabios y sabias la han definido y nos han dicho lo que tenemos que hacer para ir saliendo de tanto sufrimiento. Wow. Mira, a mí me encanta usar la vida misma como tela de pintura, ¿no? Como mesa de trabajo, más que un libro, más que una película. Y yo tengo muchos años de trabajar en la industria del tratamiento de aguas. Y cuando tú tratas el agua con químicos, lo haces principalmente con el objetivo de minimizar, entre otras cosas, por supuesto, la tasa de corrosión en una superficie de metal. ¿Qué pasa? La oxidación o la corrosión suceden inevitablemente cuando tú tienes metal, agua y oxígeno. Cualquiera que te diga, no, si tú tienes eso yo te puedo evitar la corrosión, es mentira. Sin embargo, por más inevitable que sea la oxidación o el proceso de corrosión, hay medidas como por ejemplo un tratamiento de aguas a nivel químico u otras medidas para gestionar ese proceso, para evitar, por ejemplo, que en una semana ese metal desaparezca, porque obviamente se oxida y el metal se pierde en el proceso. Y me encantó cuando pude ver la correlación entre el dolor, el sufrimiento y el proceso de oxidación, porque dije, entiendo que el dolor, como tú acabas de decir, es inevitable. Lo que tenemos que ver es entender las causas, primero, y segundo, gestionarlas. ¿Para qué? ¿Para eliminarlo? No, para ver cómo integro ese sufrimiento, que ahora soy yo la que, como si fuera un sufrimentómetro, ¿no? Como si fuera un medidor de sufrimiento, que yo diga, ok, me voy a dar la chance de sufrir, de transitar todas estas emociones, pero no me voy a encallar en esas emociones por el resto de mi vida. Entonces la pregunta con la que quiero seguir en esta conversación es, en base a esto que te conté, yo te puedo decir qué tipo de químico le tendría que agregar al agua conforme al tipo de metalurgia y a la exposición al oxígeno y al agua que tuviera. ¿Cuál es un antídoto que se puede usar para gestionar, no para eliminar, sino para gestionar, no se me ocurre otra palabra mejor, para gestionar o para gerenciar ese sufrimiento en nuestra vida? Yo me siento sufriendo, ¿qué hago con él? Sí, perfecto. Pues podemos entrar
en el análisis precisamente, Ceci, con el telón de fondo de esas causas profundas del sufrimiento humano, con el análisis y el examen de esos klechas a los que hacía referencia, podemos intentar acercarnos a lo que tú planteas. Porque además la ventaja es que en estas tradiciones las causas del sufrimiento, las causas de la aflicción, se resumen en 5. No son 40, no son 50, son solamente 5. Son 5, o sea que son fáciles de recordar además, estos 5 grandes, los klechas primarios, le llaman en el mundo del yoga. ¿Cuáles son estas 5 grandes causas del sufrimiento? Bien, la primera, que es la más importante, es la principal. Cuando acudimos a un libro, cuando acudimos a los Yoga Sutras de Patanjali, cuando acudimos a un yoga de este tipo de tradiciones, la traducción que se suele dar en castellano es que la primera razón, la primera causa del sufrimiento humano es la ignorancia. La ignorancia. Y claro, cuando esto lo leemos, nos sorprendemos. La ignorancia, el que yo no esté muy al tanto de cuáles son las capitales de todos los estados de Estados Unidos, eso origina mi sufrimiento. El que yo no esté muy preparado, muy puesto en las banderas del mundo, esa es la causa del sufrimiento. El que no me sepa bien el teorema de Pitágoras, eso es la causa del sufrimiento. Claro, la ignorancia, si nos quedamos ahí, no entenderíamos nada. Exacto. Hay que leer un poquito más. Y lo que nos dicen estos sabios es que la primera y principal causa del sufrimiento es la ignorancia de lo que somos. La ignorancia de lo que somos. No la ignorancia de las capitales, de las banderas, de los teoremas matemáticos, sino la ignorancia sobre nosotros mismos, que hemos perdido el conocimiento de nosotros. Ese conócete a ti mismo en el que insistían los sabios de la Grecia clásica, lo hemos perdido. Y hemos olvidado lo que somos. Es un problema, por tanto, de amnesia. Es un problema, por tanto, de Alzheimer. Dicho más claramente, hoy la ciencia, se me viene a la cabeza un gran científico norteamericano que colabora mucho en programas de divulgación, que es Michio Kaku. Tiene rasgos orientales, pero es estadounidense. Michio Kaku tiene un maravilloso libro que tiene como título Hiperespacio. Y en el prefacio de Hiperespacio nos dice Michio Kaku, la ciencia por fin se ha dado cuenta que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Y dice Michio Kaku, y menos mal que es así, porque si no fuera así, ¿para qué serviría la ciencia? Claro. Fíjate qué reflexión más profunda. Si lo que existe fuera la apariencia, la ciencia ya habría dicho todo. Exacto. Una vez elaboradas las leyes de la física material, ya estaría todo dicho. Pero ¿qué ha sucedido? Que la física a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI se ha dado cuenta que detrás de la apariencia hay mucho más, que detrás de la apariencia hay una esencia. Y eso es lo que ocurre, Ceci, en el ser humano, en ti, en mí, en todas las personas, que nos quedamos en la apariencia, en nuestro mundo físico, emocional y mental, y no nos damos cuenta que eso es solo la apariencia, que todos tenemos una esencia, y que la gran diferencia en el caso del ser humano entre la apariencia y la esencia es que tu apariencia, como la mía, es perecedera, tiene los días contados, tiene fecha de caducidad y terminará falleciendo. Sin embargo, la esencia es imperecedera, con lo que realmente somos no es lo efímero que hay en nosotros, sino lo imperecedero que hay en nosotros con el nombre que le queramos dar. Esencia, consciencia, energía, alma, espíritu, el nombre que cada uno le quiera dar. Pero lo importante es darnos cuenta, no olvidar, no caer en la ignorancia de lo que realmente somos. Porque cuando caemos en esa ignorancia, caemos en ese Alzheimer. Es un problema de amnesia. Con lo que la primera causa del sufrimiento humano, más que la traducción que se le suele dar en la mayoría de los libros de la ignorancia de lo que somos, yo sería más gráfico, es la amnesia, el Alzheimer profundo sobre lo que somos. Somos imperecederos y lo hemos olvidado. Tenemos una esencia que podemos calificar de divina y lo hemos olvidado. Esa es la primera causa del sufrimiento, el olvido, la ignorancia, la amnesia, Ceci. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y de esta primera causa viene la segunda.
que es de puro sentido común. Como has olvidado lo que eres, como tienes una amnesia profunda sobre tu esencia, ¿qué es lo que sucede? Que te identificas con lo que no eres. Como has olvidado que eres esencia, te identificas con la apariencia. Gráficamente me gusta decir que nosotros somos conductor divino, infinito y eterno, que encarnamos en un coche, un yo físico, emocional y mental, con la personalidad a él asociada, para experienciar la vivencia humana. El conductor es imperecedero, el coche es perecedero. Lógico. Pero como olvidamos que somos el conductor, nos identificamos con el coche. Como olvidamos que somos la esencia, nos creemos que somos y nos identificamos con nuestro pequeño yo, con nuestro coche, con nuestro yo físico, emocional y mental, y la personalidad a ello asociada. Es como si yo creyera que soy Emilio. Es verdad que Emilio soy yo, pero no soy verdaderamente yo. Claro. Este Emilio está aquí en no sé cuánto tiempo, ni me importa, pero estoy seguro, sin necesidad de ser adivino, que va a terminar sus días o enterrado en el cementerio o quemado en un crematorio. Ya está. Ese es el destino de Emilio. Incontestablemente, indudablemente, ese es el destino de Emilio. Pero lo que yo soy de verdad, no. Pero como olvido lo que soy de verdad, me identifico con Emilio. Y a partir de ahí, Ceci, empiezan los problemas. Porque al identificarme con Emilio, la vida se empieza a ver de otra forma. Si recordara que soy esa esencia, por ejemplo, no tendría miedo a la muerte. Claro. Y ante el fallecimiento de un ser querido, tendría el lógico dolor por la no presencia física de ese ser querido, pero no caería en el sufrimiento, porque tendría conciencia de lo que realmente es mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre, mi pareja, etcétera, no ha fallecido. Desde lo que realmente es, está vivo, con lo que habría un dolor lógico, una añoranza física, pero no habría el sufrimiento en los términos que antes ya estuvimos comentando en la diferenciación entre dolor y sufrimiento. Y estas son las dos primeras causas de las 5 del sufrimiento humano. El olvido de lo que somos y la identificación con lo que no somos. Y perdona que te interrumpa, pero fíjate que qué interesante lo que tú dices, porque tú hablas de si no nos identificáramos con ese traje, digamos, dejaríamos de tenerle miedo a la muerte, por ejemplo, pero también dejaríamos de estar buscando culpables en una realidad externa que nos sigue alimentando ese estar agarrado fuerte a nuestra identidad. Y bueno, no sé por qué hablamos hoy tanto de Buda, será porque tenía que ser así, pero hay una historia de Buda que a mí me encanta, que es cuando él está en proceso de meditación y aparece Mara, que es como el demonio, ¿no? del budismo, y viene con un batallón de demonios y le empiezan a tirar flechas, y me encanta la historia porque cuenta que Buda no se movía, Buda estaba consciente de lo que estaba sucediendo, pero no reaccionaba, no se escondía, no huía, no resistía absolutamente nada de lo que sucedía, hasta tanto que esas flechas se empezaron a convertir en flores. Entonces cuenta como la moraleja de la historia que cuando él se dio cuenta que Mara, ese demonio y ese conjunto de demonios atacándolo, no era más que su capacidad de autodestrucción, de esa falta de conciencia, de olvidarnos de que todo lo que sentimos como un estímulo externo no es más que nosotros mismos autodestruyéndonos, y es ahí cuando él logra realmente esa capacidad de ecuanimidad, ¿no? Esa capacidad de estar presente, consciente, observando y no agarrando lo primero que viene en el entorno para salir a, creo que continuar atado a esa amnesia de la que tú hablas. Me parece realmente espectacular porque es un llamado a esa convocatoria que creo que es el antídoto. Me estás respondiendo la pregunta que te hice, porque es eso, es el no ser ignorante, es el pararse a un lado, y creo que es la capacidad de observación. Sigue contándome las causas, a ver si lo que te estoy diciendo tiene un sentido en esta historia. Tiene todo el sentido, Ceci, como ahora vamos a comprobar. No obstante, permíteme, al hilo de la bellísima historia que nos acaba de comentar de Buda y Mara, que la misma moraleja está presente en los cuentos infantiles de todas las culturas.
en los cuentos infantiles, da igual el idioma, suelen aparecer en la vida del protagonista o de la protagonista, suelen aparecer en el camino sapos. No sé por qué ese animal tan bello es el que se suele utilizar en los juegos, en los cuentos infantiles, como algo que repele, como un animal repelente. Y efectivamente, en el cuento se nos dice que la tendencia frecuente es a repeler al sapo, no querer cuentas con el sapo, rechazar al sapo. Así es. Sin embargo, cuando se sigue en el cuento infantil, ¿qué sucede? Que ese sapo realmente esconde un regalo para el protagonista. Es un príncipe, es una princesa. Y cuando al sapo, en lugar de rechazarlo, se le besa, el sapo se convierte en una bendición. El sapo se convierte en un regalo. Esas flechas que tú contabas a propósito de Buda, esas flechas se convierten en flores. Cuando no hay un rechazo. Pero claro, eso, como tú muy bien señalas, necesita una ecuanimidad, necesita una observación, necesita una consciencia en la persona. Y esa consciencia parte de la base de no olvidar lo que eres y a partir de ahí de no identificarte con lo que no eres. Porque cuando estás en la amnesia profunda de tu verdadero ser y te identificas con lo efímero y pasajero de lo que hay en ti, viene la tercera y la cuarta causa del sufrimiento, que se resume en las atracciones y las repulsiones. Cuando has olvidado lo que eres y te identificas con tu pequeño yo físico, emocional y mental, sucede inevitablemente lo que tú acabas de comentar hace unos minutos. Empiezas a mirar hacia afuera. Ya no estás mirándote a ti, empiezas a mirar hacia afuera. Y tu vida entera se enfoca hacia afuera. Se enfoca hacia afuera de dos maneras. Primero, las atracciones. ¿Qué es eso de las atracciones? A tu pequeño yo, ojo, no a ti, no a tu verdadero ser, sino al pequeño yo con el que te has identificado, le satisfacen, le agradan una serie de cosas. Y toda tu vida empieza a partir de ahí a centrarse en conseguir lo que satisface a tu pequeño yo. Y eso, Ceci, nos mete en un camino de tensión, de estrés, de mirada siempre hacia afuera, de buscar siempre hacia afuera el bienestar y finalmente de frustración, de inevitable frustración. Porque son tantas las cosas que le gustan a nuestro pequeño yo que es imposible satisfacerla. Siempre hay cosas que no podemos tener, que no podemos conseguir. Lógico. Siempre. Con lo que meternos en el mundo de buscar lo que le agrada al pequeño yo, no solamente origina un estrés y una tensión y un estilo de vida totalmente nocivo, sino que además conlleva ofuscación y frustración por las muchas cosas que nos gustaría tener y que no tenemos. Y en paralelo, las repulsiones, porque a nuestro pequeño yo no solo le gustan muchas cosas, sino que igualmente le disgustan muchas cosas. Con lo que no solamente centramos nuestra vida en alcanzar lo que le gusta al pequeño yo, sino que centramos nuestra vida en rechazar, en alejar, en evitar lo que al pequeño yo le disgusta. Y son tantas las cosas que le disgustan, y dentro de las cosas que le disgustan hay tantas cosas que no se pueden evitar. Por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, por ejemplo, una relación de pareja, que puede ser perfectamente que esa persona de la que tú estás enamorada haya una relación permanente en el tiempo, pero también puede ser que esa relación se venga abajo y a ti eso no te gusta y tú quieres mantenerlo de la forma que sea, y como eso no es posible, se produce ese sufrimiento, se produce esa congoja porque no se puede evitar aquello que a ti te gustaría evitar. Las atracciones y las repulsiones son las dos caras de la misma moneda. El aferramiento a tu pequeño yo que busca fuera lo que le gusta y evitar lo que le disgusta. Eso nos convierte la vida en un sinvivir, nos convierte la vida en un alejamiento de la verdad y en un permanente mirar hacia afuera. ¿Cuántas veces nos han dicho los sabios y sabias, busca dentro? La felicidad no está fuera. La felicidad tuya no puede depender de las circunstancias externas. La felicidad, el chanti que hablan los hinduistas,
el estado de bienaventuranza ananda que hablan los budistas, el estado de gracia que hablan los cristianos, es una felicidad interior, una felicidad que no depende de los movimientos externos. Sin embargo, esa felicidad interior solo se puede vivir cuando no estás en la amnesia, cuando no has caído en la primera causa del sufrimiento. Cuando estás en la amnesia, en el Alzheimer de lo que eres, te lanzas fuera y ya no hay felicidad verdadera. Hay estados de bienestar y de malestar con tu mirada hacia afuera y lejos de tu interioridad. La persona ha caído hacia afuera, ha caído por el terraplén exterior. Estas son la tercera y la cuarta causa del sufrimiento, las atracciones y las repulsiones, es decir. Wow, dicen, el otro día escuchaba a Jorge Bucay, dijo una frase que me encantó porque dice que los sufís decían que no importa cuál delgada sea la feta de queso, indefectiblemente siempre tiene dos lados. Entonces, este tema de la dualidad, ¿no? De pensar que si elimino uno, es la ignorancia, es la amnesia que tú dices, es me alejo del sufrimiento, entonces la balanza me sube la cuota de felicidad. Y el samadhi, ¿no? El famoso, el correr el velo, el maya, es un paso más allá, que es a donde tú nos estás llevando ahora, es el entendimiento de que hay una profundidad en este tema y una verdad absoluta que va mucho más allá de este traje, esta ropa, esta cara, el estado de conciencia de esta tercera dimensión, ¿no? Tenemos que poder llevarnos un poco más allá. Y esa dualidad en la que vivimos todo el tiempo. Y creo que la ignorancia de la existencia de esa dualidad la que también nos genera mucho sufrimiento. Y además esto, Ceci, que lo has definido y resumido estupendamente, tiene consecuencias prácticas. Esto no es un tema teórico. Estamos hablando, lógicamente, estamos utilizando palabras, ideas y conceptos. Pero esto no es un tema teórico. Tiene plasmaciones prácticas. Sí. Por ejemplo, cuando has olvidado lo que eres y te identificas con lo que no eres, te empeñas estúpidamente, y eso siempre origina sufrimiento, en que las cosas tienen que ser lo que tú quieres, como tú quieres, donde tú quieres y cuando tú quieres. Y eso es imposible. La vida entera, la naturaleza, el cosmos te está diciendo que hay ciclos, que las cosas son cuando corresponden, que hay estaciones en el año, que hay la noche, el día, la primavera, el verano, el invierno. Sin embargo, cuando olvidas lo que eres, esa asociación, esa identificación con el pequeño yo, con el ego, aparece el pequeño yo en escena y dice continuamente, no, las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero. Y como eso es imposible, sufres. También la identificación con el pequeño yo conlleva miedo, conlleva inseguridad, porque el pequeño yo es efímero y quiere protegerse y quiere controlar. Y como queremos protegernos y controlar la vida, aparece esa necesidad de tener, de retener, de acumular, de poseer, de atesorar. Lo que hay en el fondo es una necesidad de protección por el miedo que hay en tu vida. Y llegan esos grandes personajes como Francisco de Asís, que vivieron desde su yo verdadero y nos dicen, no, necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Pero claro, eso es cuando has salido de la amnesia. Cuando estás viviendo en la amnesia, te embarcas en todo lo contrario. Necesito mucho, y lo mucho que necesito, lo necesito mucho. ¿Será? Y eso lleva una vida absolutamente, una vida de locos, una vida de estrés, una vida de sufrimiento completa y absolutamente. Cuando nos damos cuenta de lo que somos, la primera causa del sufrimiento la evitamos, empezamos a percibir que en la vida lo importante no es el qué, sino el cómo se vive el qué. Si lo importante no es que a tu vida sea que te toque la lotería o que llegue una enfermedad, si la clave está en cómo lo vives. Ahí donde está la conciencia, ahí donde está la verdad. ¿Cómo vives el qué? No el qué. Pero en cambio, cuando nos identificamos con el pequeño yo, lo único importante es el qué. ¿Qué pasa? ¿Qué deja de pasar? ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? Continuamente en esa zozobra, continuamente en esa frustración. Las dudas, desde nuestro yo verdadero, las dudas son una bendición. Es maravilloso que tengamos dudas, porque las dudas abren puertas. Las dudas te ayudan a salir de ese Alzheimer, te ayudan a salir de esa amnesia. Sin embargo, el pequeño yo no quiere dudas. Y cuando aparece una duda en la vida, incluso lo convierte en una duda paralizante,
una duda que en lugar de ayudarte a avanzar en conciencia, te paraliza, te queda como una ameba. En fin, son ejemplos prácticos, Ceci, de que cuando estamos hablando de ese olvido de lo que somos, esa identificación con lo que no somos, esas atracciones y esas repulsiones, eso tiene plasmaciones prácticas en la vida cotidiana. Y mira, creo que otra plasmación práctica es, y me costó mucho tiempo aceptar esta realidad porque es muy dolorosa, pero esta plasmación práctica de la ignorancia, de la amnesia, conlleva, creo, a cierta adicción. Y he conocido a mucha gente que se ha convertido en adicta al sufrimiento. Ese sufrimiento, como tú dices, que sale del pequeño yo, de la ignorancia de saber quién verdaderamente somos. Y es como entrar en un círculo vicioso. Esa ignorancia, esa amnesia, ese no poder desapegarme, llega un momento que te atrapa tanto que ya no puedes concebir tu identidad sin tu amigo el sufrimiento. Y es muy doloroso ver eso, y por eso te preguntaba antes por un antídoto, porque ¿cómo rescatas a alguien de eso que se resiste desde esa amnesia a desapegarse de ese sufrimiento tan intenso? Tú le puedes decir a alguien, mira, tu sufrimiento, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Pero hasta a veces a mí me late como que es una falta de respeto. Es irrespetuoso decirle a alguien que está anclado en el sufrimiento, mira, tú estás eligiendo esto, tú lo estás eligiendo, por favor despiértate. Es que simplemente esa persona hoy tal vez no esté lista para recuperar la memoria. ¿Cuál es tu postura frente a esto? ¿Cómo es la forma de poder contribuir con esa amnesia de un otro? Si es que hay alguna forma, por ahí uno no tiene que ni meterse. Dos reflexiones directas al hilo de la perla que tú acabas de poner ahora mismo en nuestra conversación. Primero, ciertamente, antes tú hacías referencia al sufismo. En el sufismo, maestros como Rumi, como Ibn Arabi, nos decían, hay personas que cuando hablas con ellas solo hablan de su sufrimiento, no saben hablar de otra cosa. Se pasan el tiempo que están contigo hablando de su sufrimiento. Así es. Ni siquiera se molestan en preguntarte una vez, ¿y tú cómo estás? Así, tal porque cual. están tan metidos en su sufrimiento que no salen de ahí. Dice, estas personas, se da la circunstancia paradójica de que si el sufrimiento dejara de estar en su vida, se morirían. Así es, así es. Se ha convertido en una columna vertebral. Sí. Y si por arte de magia el sufrimiento desapareciera, la vida dejaría de tener sentido para ella. Absolutamente. Puede ser, tal como lo he expuesto, un exceso verbal, pero creo que nos debe llevar a una reflexión. Y junto con esto, tú acabas de recordar, tiene un sentido profundo, tiene un porqué y un para qué. Y pongo un ejemplo. Hoy día, 1/3 de las enfermedades son mentales. Y la mayoría de las enfermedades mentales están ligadas a estados en sentido amplio de depresión. Hay otras enfermedades mentales, pero el mayor tanto por ciento está ligado a lo que globalmente calificamos como depresión. Cuando hablamos de la depresión, estamos hablando de una enfermedad. Estamos hablando de una enfermedad psíquica más concretamente. Pues bien, si lo reflexionamos con discernimiento, nos daremos cuenta que en la vida de las personas que tienen depresión, la depresión ha llegado por algo. La depresión, Ceci, es un grito del alma. Sí, sí, sí. Su alma está gritando. Su alma está diciendo, esa vida aferrada al pequeño yo, esa vida aferrada a lo material, esa vida apegada a todo lo que hemos comentado, no es mi vida. Yo no he encarnado como conductor en este coche para eso. Yo no estoy aquí para eso. Y eso produce una sensación inmensa de vacío, de sinsentido de la vida. Y aparece la depresión. Y la depresión es una enorme oportunidad para pararnos, para decir, tengo que ir por otro camino, tengo que ir por otra línea de vida. La vida que estoy llevando no es la vida plena, abundante, que de verdad deseo desde lo que verdaderamente soy. Por tanto, el sufrimiento que viene de la adicción, de la depresión, es una oportunidad inmensa que aparece en nuestra vida.
no es ni mucho menos un castigo, no es una amenaza, es una enorme oportunidad. Y unido a eso también pasa con las adicciones. Las personas que tienen adicciones, me gusta compartir con ellas, es una oportunidad que ha llegado a tu vida. La adicción al alcohol, la adicción a la droga, la adicción al juego, la adicción al sexo, esa adicción que está poniendo de manifiesto lo vacío que estás. Estás tan vacío que estás buscando fuera algo que te calme esa enorme sed. Y lo que tienes que darte cuenta es de la sed que hay en tu vida. En tu vida hay sed de una vida plena, de una vida verdadera, que esté alineada con tu verdadero yo. La depresión, las adicciones, y podíamos seguir con otras plasmaciones del sufrimiento, tienen que ver con esto, tienen esa razón, tienen ese sentido profundo. Y cuando te das cuenta, la forma de abordarlo cambia radicalmente. Total. Es totalmente distinto, claro. Total. Emilio, nos falta la quinta y última, ¿no es cierto? Soy todo oídos. Es muy fácil de explicar porque es el corolario, el resumen de todo lo anterior. Hemos olvidado lo que somos. Nos hemos identificado con lo que no somos. A partir de ahí vivimos apegados a lo que le gusta y le disgusta a aquello con lo que nos hemos identificado. La quinta y última causa, el último clecha, es el aferramiento a la vida material. Nos aferramos, nos agarramos a la vida material. ¿Por qué? Porque hemos olvidado que somos eternos y creemos que existe la muerte. Y al creer que existe la muerte, la nuestra y la de nuestros seres queridos, nos agarramos a la vida material. Y además, todo el mundo de las atracciones y de las repulsiones se despliegan en la vida material, en la vida esa que nos rodea. A partir de ahí, sin darnos cuenta, nos aferramos, nos identificamos absolutamente y nos fascinamos con la vida material. Y la gente se aferra, lo vemos muchas veces, Ceci, en los procesos de enfermedades que son ya terminales. Lo vemos tanto en el enfermo como en los familiares e incluso en el personal médico, en el personal sanitario. Tendríamos que darnos cuenta en muchas ocasiones que la enfermedad ya esta es una enfermedad terminal y que ya está, que esa persona va a fallecer y no pasa nada porque lo que va a fallecer es solamente su coche. El conductor va a seguir vivo, el coche lo llevaremos a la chatarrería, pero el conductor va a seguir vivo. Pero hay tanto aferramiento a la vida material que empezamos a hacer lo imposible para que esa persona no se muera o para que nosotros mismos no nos muramos. Y a partir de ahí, en muchos casos, nos metemos en una dinámica de mayor sufrimiento todavía, de operaciones, de intervenciones, y en lugar de vivir los últimos meses, las últimas semanas o los últimos días de la vida física, en lugar de vivirlo con aceptación y sacándole el máximo jugo para hacer el tránsito en las mejores condiciones posibles, convertimos esos últimos meses, esas últimas semanas o esos últimos días en una lucha tremenda de aferramiento a la vida material. Este aferramiento a la vida material, Ceci, es la quinta y última razón, la última causa del sufrimiento humano, de los 5 clechas que brevemente hemos sintetizado. Wow. Tú sabes que te escuchaba hablar y se me vino a la mente una situación que tuve con una paciente, que le quedaba muy poco tiempo de vida. Yo hace muchos años hice voluntariado de la 11ª hora, que es el acompañamiento, ¿no?, del buen morir. Y esta mujer estaba en su cama con un cuadro frente a ella y el cuadro era como estos lugares donde había muchos barcos y botes, como si estuvieran corriendo, no me sale la palabra, cuando los botes están corriendo como una carrera, ahí sé que hay una palabra para eso. Una regata. Sí. Gracias, la regata. Y había un montón de gente mirando la regata. Y en un momento ella me miró y me dijo, mira qué bonito ese cuadro. Me dijo, siempre me pregunto si los que están en los botes están llegando o están partiendo. Me dijo, lo mismo me pregunto acerca de mí, ¿no? Y ella estaba completamente en paz con el hecho de que estaba a punto de comenzar una transición y ya no sabía si era que estaba por partir para comenzar algo nuevo o sea, me pareció tan hermoso ese ejemplo de fluir, ¿no? De saber que no sé si estoy comenzando o terminando algo, pero nunca nada es el principio completo ni el final completo.
Y me dio mucha paz escucharla, y es esto que tú me estás diciendo en términos de la vida práctica. Ver a alguien que es consciente de que el carro, de que el cuerpo está en sus últimas instancias, pero eso no significa el final, tal vez signifique el comienzo, ¿no? Siempre es volver otra vez al comienzo, volver al corazón. Cuando salimos de la primera y gran causa del sufrimiento, que es la amnesia, el Alzheimer, cuando vamos saliendo de ese Alzheimer, de esa amnesia, nos percatamos de que la vida es una continuidad. La vida ni empieza ni termina. La vida, han dicho siempre los sabios, es una continuidad. Ahora, la vida, que somos, cada uno de nosotros, está en esta habitación de la vida física, que es el plano material. Y cuando el carro, cuando el coche, cuando el pequeño yo en el que estamos encarnados fallezca, la vida continúa. Y continúa simplemente en otra habitación de la vida. Esa otra habitación de la vida que podemos denominar plano de luz, cielo, de Bachán, el nombre que cada uno le quiera dar. Es simplemente otra habitación de la vida. Y efectivamente la denominada muerte, el fallecimiento físico, no es ni más ni menos que una puerta que se abre para pasar de una habitación de la vida a otra habitación de la vida. Es así de sencillo. Siempre queda la añoranza física aquí de aquel que se ha ido. Pero esa añoranza física, como comentábamos al principio, no se sublima en clave de sufrimiento, porque sabemos que ese ser querido, en lo que verdaderamente es, sigue vivo. Y desde esa otra habitación a la que ha ido, nos acompaña. Porque al estar vivo, desde esa otra habitación, que es el plano de luz, se realiza un acompañamiento a los que seguimos en esta habitación de la vida material. Casi que volviendo siempre a esa esencia de la que tú hablabas al inicio también, es el recordar, ¿no? El recordar, el volver al corazón es a donde tenemos la garantía de encontrar esa paz, esa integridad, esa disolución de la dualidad, esa disolución del carro, esa disolución de todo lo que nos causa tanto estrés. Y te digo esto porque automáticamente pienso en el recordar, en la esencia, en volver al origen, y no puedo evitar pensar en todo eso y pensar en mi amigo Andrés Espinosa y su hermoso evento que se denomina Origen, y digo y siento cuánta falta nos hace volver a recordar, volver a ponernos en comunidad, en común unión, en comunión, para poder tomarnos de la mano y acompañarnos hacia ese origen, hacia ese espacio donde podemos unos a otros ayudarnos a recordar. Sé que tú vas a ser uno de los exponentes en este evento que se llevará a cabo en el mes de mayo en Málaga, y me encantaría, nos quedan unos minutos más, pero me gustaría mucho escucharte, Emilio, en cuanto a este evento que se va a producir. ¿Cuál es tu expectativa, si es que tienes alguna? ¿Cuál va a ser tu aporte? ¿Qué es lo que la gente puede esperar cuando participen de Origen Málaga? Bueno, antes que nada, ya que lo has citado, un abrazo muy fuerte a nuestro común amigo Andrés Espinosa. Y efectivamente Andrés ha tenido la deferencia de invitarme a participar en Origen 2020 con una conferencia y con un taller, ambas cosas. El viernes, día 8, creo recordar que es la fecha, será con una conferencia, y el día siguiente será con un taller. Y obviamente el título del encuentro, el telón de fondo, Origen, es una idea de Andrés. Pero es una idea, Ceci, que yo hago mía con mucha ilusión y con mucho entusiasmo. Citaba hace ya un rato, hablando de las noches oscuras, al principio de nuestra conversación, citaba a un gran sabio, a un gran místico cristiano, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, como estos grandes místicos, vivió estados que los orientales llaman de samadhi y que en la tradición occidental se llaman estados de éxtasis y de alta contemplación. Y Juan de la Cruz tuvo el detalle con nosotros de compartir con sus poemas, en la medida de lo posible, qué es lo que percibe, qué es lo que se vive en esos estados. Y en concreto tiene un bellísimo poema que, con el título bastante singular de ¿Qué bien sé yo de la fuente que emana y corre? ¿Qué bien sé yo de la fuente que emana y corre? Que él dice al principio del poema, antes de arrancar, que lo escribe después de haber vivido un estado de alta contemplación.
Y entre los que San Juan de la Cruz comparte con nosotros de ese estado de éxtasis, de samadhi o de alta contemplación, dice lo siguiente, Ceci, dice, no sé su origen, pues no le tiene, pero bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. Él llega a percibir algo, él llega a ver algo en ese estado tan profundo de meditación, donde está eso que no tiene origen, ni principio ni fin, pero a su vez es el origen de todo lo que tiene origen. Esto, como hemos comentado anteriormente, aplicándolo al sufrimiento, esto no es teoría, esto es práctica, en el sentido de que cuando te das cuenta de esto, percibes también que ese origen, que no tiene origen, y ese origen de todo lo que lo tiene, está en nosotros, está íntimamente en cada uno de nosotros. De hecho, cuando hablamos de nuestro verdadero ser, cuando hablamos del conductor, cuando hablamos de nuestra verdadera naturaleza, estamos hablando precisamente de eso, de esa esencia, de esa chispa que hay en ti, que hay en mí, que hay en todos nosotros, que no tiene origen y está en todo lo que tiene origen y está en nosotros. Y percibir esto cambia la vida, Ceci. Total. El encuentro Origen 2020 para mí es una plataforma de conciencia, es una plataforma de indagación, es una plataforma de reflexión, es una plataforma de mirada hacia adentro para recobrar, para recordar, utilizando el término precioso que lo liga al corazón, como tú has apuntado, recordar lo que verdaderamente somos. Porque ese origen no está allí, no está fuera de mí, está en ti. Y en la medida en que lo encuentres, todo cambia. Y también, por supuesto, desaparece la primera causa del sufrimiento a la que hemos hecho referencia, porque salimos del Alzheimer y a partir de ahí el sufrimiento va desapareciendo de nuestra vida. Y como te decía antes, esto de la plasmación física, ¿no? De la ignorancia y de esto que conversamos, que puede ser una adicción, también creo que la contrapartida de esto es para quienes estamos en esta recuperación de esa memoria, en esta reconexión con nuestra esencia. Creo que este tipo de actividades, de eventos, que también lo puede ser un libro, una conversación con un hijo, con un amigo, una meditación, son todos hábitos que podemos instaurar en nuestra vida para poder asegurarnos de no caer nuevamente en esa amnesia, porque la vida nos golpea, la vida nos sorprende, a veces no gratamente. Entonces, un Origen 2020, un libro recomendado por un amigo en el momento correcto, una película, una meditación profunda con el deseo de reconectar, son todas estas herramientas a las que creo desde un lugar de autorresponsabilidad tenemos que empezar a tomar, ¿no? Porque es como ir, yo siempre digo, la vida espiritual es como ir al gimnasio, es seguir trabajando y práctica y práctica y práctica. Y esa práctica incluye rodearnos en comunión con gente como un Andrés, como tú, como tantos que tenemos alrededor, para seguir fortaleciéndonos y asegurarnos que el ejercicio que estamos haciendo nos perpetúe esa memoria, no la amnesia, ¿no? Así que yo te agradezco inmensamente, Emilio. Yo estoy encantadísima y disfrutando a pleno cada palabra que sale de tu boca, porque es como una horita de gimnasio para mí estar aquí contigo. Me ayudas a recordar, a integrar en mi vida, primero y más que nada, lo que quiero para poder ser esa luz que puede iluminar a un otro con mucha humildad. No sé si la gente que no te conoce, que dudo que haya muchos que no te conozcan, pero aquellos que no te conocen y quieren saber más de ti, quieren recibir un poquito más de tu luz, ¿a dónde podrían encontrarte? Es muy sencillo, Ceci. Yo gestiono un blog que se llama El cielo en la tierra. Es un título fácil de recordar. Poniendo en cualquier buscador, Google o cualquier otro, si se pone El cielo en la tierra, lo primero que aparece es precisamente el blog. En el blog comparto, en el blog están todos los audios y vídeos de las charlas, talleres, entrevistas que comparto, y en el blog también publico una serie de textos, tanto de amigos y de amigas como míos propios, y normalmente cada día hay una o dos publicaciones en el blog, que tiene más de 6,5 millones de visitas. Así que es la forma más fácil de Maravilloso. Y de conocer lo que estoy desarrollando desde mi modesto
aportación de sí mismo, de estos granos de arena, a todo lo que compartimos. Gracias, Emilio. No sé si sientes en tu corazón que nos quedó algo para cerrar, algo que te gustaría usar como último mensaje para integrar todo esto que conversamos, ¿o crees que fue suficiente? Sí, yo creo que ha sido suficiente, Ceci. Lo que me permite quizás es refrendar, resaltar, subrayar algo que ha estado en tus últimas palabras, que tú has llamado la reconexión. La reconexión. Efectivamente, hay que llevar a cabo una reconexión. Tenemos que conectar con el conductor que somos. Estamos normalmente muy apegados al coche, al carro, y tenemos que conectar con el conductor que somos. Fíjate que el término religión, el término en su etimología, es un término latino que es religare, volver a ligar, volver a conectar. O que yoga significa exactamente lo mismo, unir, juntar. Todavía en castellano utilizamos el término cónyuge, pongamos por caso, o conyugal, pongamos por caso, que viene de la misma raíz sánscrita que el yoga. Y significa lo mismo, religar, volver a juntar, volver a unir. Y ser consciente de que esa reconexión, eso sí, tenemos que llevarla a cabo sin prisas, pero sin pausa. Esto no ocurre de pronto, tú lo has dicho muy bien. El gimnasio de la vida es un camino espiritual y es el camino que tenemos que llevar, ese camino de reconexión, de religar, ese camino de volver a unir, ese camino de yoga, que lo vamos haciendo paso a paso, momento a momento, en el gimnasio de la vida, sin prisas, pero sin pausa. ¿Qué más puedo agregar a esa maravilla de mensaje? Emilio, gracias y más gracias de todo corazón. Este aplauso es para ti y sin ninguna duda que nos vamos a volver a cruzar. Gracias nuevamente. Te honro y te admiro. Bueno, espero que hayan disfrutado tantísimo como disfruté yo de esta cita consciente. Podría usar tantas palabras para describirla, pero voy a usar la que Emilio acaba de usar para cerrarla. Este proceso de reconexión. Recuerda que si estás sufriendo, tu esencia es muchísimo más grande que cualquier cosa que te esté pasando. Entonces, recuerda, despierta. Tómate tu tiempo, pero no te detengas, porque la vida te está todo el tiempo esperando a que despiertes, a que la uses en tu propio beneficio, para prender esa lucecita y para iluminarte primero a ti y después al resto del mundo. Gracias por hacer de Citas Conscientes un lugar donde podemos venir aquí a ejercitar todos esos músculos espirituales y a recordar que realmente somos mucho más que lo que la realidad hoy nos está mostrando. Los quiero, gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Hasta aquí compartimos Citas Conscientes con Cecilia Taborelli. La invitación está hecha para el próximo jueves a las 7 p.m. hora de Miami por jltradio.com. Citas Conscientes, el espacio para nutrir mente, cuerpo y alma.